21 horas 35 minutos en la República Argentina. Lo anticipábamos en el bloque anterior. 21 años demandó esta causa. 21 años. Estamos hablando de más de 2 décadas. Prácticamente puede ser una generación. Sí, cuando te pones a analizar te encontrás que en el medio cambió mucho la sociedad, cambió la realidad, cambiaron todo, crecieron. Cambió mucho todo. Pero 21 años demandó este proceso que el día de ayer llegó a una instancia de sentencia. Estamos hablando de la causa popularmente conocida como la causa Telechea, la desaparición forzada o forzosa de Raúl Telechea. Así se conoció la causa públicamente muchos años. Ayer llegó la instancia de sentencia, luego pasar por 2 fueros, el fuero provincial y después el fuero federal, y por unanimidad del tribunal dictó sentencia. Y en los 10 imputados de haber sido partícipes en algún grado de la supuesta desaparición forzada del ingeniero Telechea, fueron absueltos. Sí, como escucharon, absueltos. No es ni falta de mérito, ni no, absueltos, contundente. Cuando un tribunal por unanimidad toma determinada esa sentencia es porque no tiene dudas de que efectivamente fue así, es unánime. Parte de los actores de estos 21 años en la historia de la provincia de San Juan están con nosotros aquí, en los estudios. Y aquí en los estudios está con nosotros Eduardo Oro, a quien saludamos. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Uno de quienes fue imputado hasta el día de ayer y hoy es absuelto, ayer fue absuelto de la causa Telechea. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Gastón. Gracias por la invitación. Me siento muy cómodo por esta invitación. Gracias. Gracias por venir. Está también con nosotros de la misma manera, y los presento como personas, ojo, se van a dar cuenta por qué. Luis Moyano, quien hasta ayer estaba imputado y hoy es absuelto de esta causa. Luis Moyano, buenas noches. Hola Gastón, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, estamos muy satisfechos, estamos muy bien. Creo que al fin alguien se animó a ponerle un coto a esta fábula que se ha creado durante tantos años en San Juan y que ha dañado tanto a nuestro nombre, a nuestras familias. Nos han sometido al escarnio público durante 21 años, innecesariamente, porque nunca, como lo dijo ayer el tribunal, nunca hubo un hecho determinado que pudiera probar que nosotros tuviéramos que ver con la desaparición de Raúl Telechea. Y también está con nosotros un tercer invitado, que es el doctor Marcelo Fernández, que es abogado de 3 hasta ayer imputados, hoy absueltos. Doctor Fernández, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gastón. Bueno, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, uno de mis defendidos, tengo el honor de decirlo, es el señor acá presente, Eduardo Oro, y los otros 2 imputados son el señor Juan Cachi y Luis Alonso. Para comenzar, y en buscando paralelismos comparativos, lo pensaba y decía que de similares características atravesaron 3 profesionales, salvando las distancias con el tema, ¿no? Pero que fueron los ingenieros Rudolf, Matar y Millán. Más de 20 años ellos fueron, entre comillas, condenados por un ecosistema que luego terminó 20 años después desvinculándolo de toda responsabilidad, diciendo que por lo que se los acusaba no había absolutamente nada. Entonces, pensando, decía, guarda, no es la primera vez que ocurre esto, un hecho de esta característica, que hay antecedentes en San Juan. Y se vino a la cabeza Rudolf, Matar y Millán, que todavía, hasta ahora, ya han muerto 2 de esos ingenieros, y hay otro que está vivo y siguen todavía un pleito con la Universidad Nacional de San Juan. Por lo cual, estamos hablando de algo no anómalo, tristemente. No es algo anómalo. Ya hay antecedentes en San Juan. Y me quedé corto por tomar un hecho. Ahora, esta es una entrevista más que nada en primera persona. Al doctor Fernández lo convocamos por las cuestiones más técnicas específicas, pero tanto Oro como Moyano como personas.
Y te pregunto, Eduardo, después de esta resolución de ayer, ¿cuál fue tu primera sensación y miraste para atrás? Sí, por supuesto. Lo vengo, no solo ayer, lo vengo mirando hace muchos años. Mi primera reacción fue, la verdad que después me la autorreproché, pero digamos que fue un explotar de un montón de cosas, de muchas acusaciones vacías de contenido probatorio, directamente, y como dije también en mis palabras finales ayer ante el tribunal, llevadas a domicilio. O sea, había tantas pruebas para acusarnos a nosotros, los ex directivos de la Mutual, como si hubieran querido denunciarte a vos, o acusarte a vos, o a algún miembro de este canal, o a un grupo de personas de este canal. O sea, la misma carga probatoria que tenían para acusarte a vos es la que tenían para acusarnos a nosotros. Nosotros hemos padecido un montón de cosas durante estos 20 años, cuestión de postergaciones laborales, sociales, un montón de dolores. Lo más triste de esto, Gastón, es que yo siempre lo he dicho en muchas entrevistas y lo dije delante del tribunal también en su momento, que mi gran dolor fue con no poder evitar trasladárselo a mis familiares, en principio a mis hermanos, a mi madre, mi padre. Bueno, mi padre no fue parte de este proceso casi nunca, pero mis hijos después, cuando esta historia comenzó, mi hija tenía 21 años, perdón, tenía 5 años, ahora tiene 26, mi otro hijo tenía 2 y el otro no nacía, o sea que mis hijos se han criado con esto. Entonces, han visto atravesado la gran parte de su vida y mi hijo más chico totalmente su vida, y lo han padecido. En algunos momentos de su vida han sido crueles. A mí me costaba mucho ir a las reuniones de padres de la escuela, y ellos lo sabían, lo padecían. Entonces, ante la decisión, que yo estaba tomado de la mano con mi hija, que estaba en la fila de sillas atrás donde yo estaba, estábamos tomados de la mano, lo primero que tenés es abrazarme a ella, de alguna manera pedirle perdón por no haberle evitado este sufrimiento durante 21 años. Y bueno, también ocurrió que en ese momento de una movilización muy grande, porque tenía mucho temor también ayer, Gastón, no te voy a decir que el temor es claro. ¿Temor a qué? A que el tribunal no fallara como falló. ¿Por qué? Porque volvamos al eje de todo el proceso, que fue la prueba, la prueba inexistente. Ni siquiera, ya lo va a explicar el doctor Fernández seguramente con mayor detenimiento, pero el tribunal no habló de escasez de pruebas, habló prácticamente de ausencia de pruebas. Entonces, pero nosotros con esa misma carga probatoria hemos llegado hasta donde llegamos. Llegamos a un juicio de manera injusta en función del caudal de pruebas que ellos pretendían exponer, que al final quedó acreditado que no fue ninguna. Entonces, yo tenía un temor y acá estaba en juego mi libertad de por vida, o sea, era un pedido de perpetua, o sea, no era tan sencillo lo que estaba viviendo. Entonces me abracé con mi hija prácticamente extremadamente movilizado, porque yo como padre de familia no pude evitar trasladar este problema a ellos. Entonces, bueno, también ocurrió que por supuesto, en busca de la noticia, no estoy poniendo en crítica la función del periodismo, ¿no? Pero me encontró en un momento muy movilizado. Y sí, por supuesto, estallé. No es que no piense lo que dije, a lo mejor mi autorreproche es de la manera que lo dije, con la vehemencia que lo dije. Creo que a lo mejor no fue la manera indicada, pero en definitiva, Gastón, lo importante de este fallo, que yo quiero que la gente lo entienda, no es lo que yo dije. Acá no hay que correr el foco de la discusión. Acá hay que darle sentido y validez a lo que el tribunal dijo, no lo que dijo Eduardo Oro, que era uno de los 10 imputados y un ciudadano más de esta provincia. Hay otras partes de la familia Telechea que fueron muy agresivos con el tribunal, con nosotros mismos, ni te digo, con nosotros. Entonces, tampoco fue replicado en los medios, pero yo quiero que quede claro que fue en un momento muy particular, con una movilización muy grande. Me saqué 21 años de presión de encima, pero además ayer me saqué un temor muy grande, que era perder mi libertad, no por vida.
Entonces, bueno, es un momento emocional con una movilización interna muy grande, con mi hija al lado, abrazado con ella. Mis otros 2 hijos me estaban esperando en la puerta, que fue también un abrazo muy grande. Fue muy emotivo cuando yo bajé las escalinatas del juzgado, que estaban en otro sector, estaban en un café un poco más allá, verlos por la vereda venir corriendo, a abrazarse conmigo y no poder contener las lágrimas de mis hijos. Las mías tampoco las pude contener, de hecho tampoco las quise contener, pero digamos, fue un momento de una descarga muy grande, no solo mía, estaba mi esposa, mis hermanos, que han sido altamente hostigados por esta situación. Luis, Bueno, la misma pregunta te hago. sí, particularmente, digo, todos hemos sufrido de alguna u otra manera esta situación de manera de hostigamiento, como dice Eduardo. Yo, cuando comenzó esta causa, tenía un protagonismo distinto porque estaba fuera de la Mutual y era funcionario público del gobierno provincial, además de haber sido presidente de la Mutual. Nunca me desentendí del problema por eso. Nunca me desentendí, siempre estuve, atento al llamado de la justicia y a aportar todo lo que tuviera que aportar para el esclarecimiento de todo lo que se ha dicho en esta causa, tanto de la causa económica como de la causa de la ausencia de Raúl, de la desaparición, ausencia, que siempre lo dije así porque ha quedado probado que no fue una desaparición forzosa, no lo ha sido nunca. Esa pretensión es muy dolorosa porque atraviesa la vida de uno. Lo que dijo Eduardo, adhiero absolutamente a las palabras de él porque yo tengo hijos un poquito más grandes que los de él, pero mis hijos mayores en ese momento concurrían a la escuela de comercio, los 2 más grandes, sobre todo después, y vino la tercera también, y lo han vivido dentro de la universidad, después han cursado carreras dentro del ámbito universitario en la universidad, y ha sido muy difícil para ellos. Yo lo he vivido, mi lucha ha tenido que ver con reivindicarlos a ellos, con sacarles el peso encima, no solo para mí, porque estar sometido a un tribunal donde, o a toda esta causa que se había mediatizado, que se había socializado, sin que nadie pudiera dar una respuesta, pero nosotros no teníamos el deber de dar una respuesta porque nosotros no conocíamos qué había pasado. No era una obligación nuestra. Parecía que, yo entiendo lo de Eduardo, cómo le reaccionó, bueno, porque esa pregunta, yo lo dije ayer en mis últimas palabras, ¿qué había pasado? ¿Qué sabemos de él? No sabemos nada. No lo sabe el tribunal, no saben los que acusaron, no lo saben. Se ha hablado de eso durante todo el juicio, que no sabían qué había pasado. Lo dijo el propio abogado creyente. Esa pregunta, que para mis hijos también la necesitaban, para mi familia, para mis hermanos, mis sobrinos, para todo el mundo, para toda la gente que me interpelaba de alguna manera y que a mí me interesaba responderles, tenía que ver con que uno se sentía impotente frente a esa situación, de ser acusado de algo que nadie conocía. Porque, digamos, cuando hay un delito y alguien acusa a alguien de algo, tiene que demostrar que estuvo, que participó, que fue, cómo fue. No se pudo comprobar eso nunca porque no pasó. Porque no pasó el hecho, ese es el problema. Y lo que pasó fue otra cosa que sí estaba probada, es las personas que lo vieron con vida. El dolor para mi familia, y yo en eso tengo que, reconocer fuertemente la labor de mi esposa frente a mis hijos, de contenerlo, de fortalecerlo, de tratar de aislarlos del problema. Mis hijos ayer me escribían mensajes antes de que el tribunal se expidiera, diciéndome esos niños que fuimos, esos niños y adolescentes que fuimos y que sentíamos ese dolor interno y que fuimos creciendo con eso y sin saber qué responderle a nuestras amistades, a nuestros amigos, a nuestras relaciones sociales, a compañeros de estudio, y esta mirada que recién decía Eduardo, que uno se sometía públicamente porque tanto él como yo teníamos una vida social, pública, distinta. Yo además he sido dirigente deportivo, nunca dejé de estar en la calle. Ahora, me costaba mucho levantarme todos los días con esa cruz al hombro.
Me costaba mucho, yo lo reconozco, he tenido que fortalecerme mucho interiormente. Le agradezco mucho a mucha gente que ha colaborado en eso conmigo. Sobre todo el afecto de la gente que a uno realmente lo conoce, es la gente que te quiere. Yo decía, los que a mí me conocen de verdad, no los que creen que me conocen y pueden decir cualquier cosa de mí, porque bueno, las palabras son libres, decía Carlos Fay, y los hechos son sagrados. Los que realmente me conocían sabían realmente qué estaban defendiendo. Y defender no es solamente hablar públicamente, defender es venir y abrazar y conversar de otras cosas y someterse a otra actividad. Yo lo busqué por el lado de la política, que siempre ha sido mi vida, la política es mi vida. Pero digo, es muy difícil vivir así, tener que ir a trabajar cuando hemos tenido que ir a trabajar, tener que estar frente a la familia, frente a amigos, frente a fiesta, alguna reunión familiar, social, relacionarse con las demás personas. Es muy difícil enfrentar esa situación. Enfrentar esa situación y que por ahí alguien de buena fe te pregunte qué sabes, qué pasó o cómo estás. No me refiero a la gente que lo hace de mala fe, me refiero a la gente que lo ha hecho de buena fe, porque bueno, hay de todo. Lo bueno es que para mí el fallo de ayer es reparador, es reparador. Doctor Fernández, luego del fallo, tomo parte de lo que dijo Luis, después del fallo dijo uno de los hijos, la hija de Telechea, si se está probado, sobran pruebas de la desaparición forzada. Mira, qué buena la pregunta. Justamente cuando, antes de venir a este programa, venía escuchando en la radio, me sorprendió en una de las radios, pasaron parte del fallo, la parte final, la parte conclusiva, donde la doctora Ratá dicta los distintos puntos dispositivos y entre ellos está la absolución de todos los imputados. Y escucho al periodista preguntarse qué pasó con Telechea, pero preguntarse de una manera que entiendo que es la que ha sido instalada en toda la sociedad. Ayer otra periodista también muy reconocida dijo, contaron con una magnífica campaña de prensa, y con esto lo uno, y me hago responsable de mis palabras, ¿no? Pero noto un hilo conductor con el inicio de tu apreciación, donde hacías el parangón con el caso de Rudolf y Matar. No sé por qué, pero siempre está vinculada a la Universidad Nacional de San Juan. Y en este caso puntual, la Universidad Nacional de San Juan ayer llevó gente a hacer apoyo. La Universidad Nacional de San Juan compró la hipótesis que instaló un abogado, porque no fueron todos los abogados que representaron a la familia Telechea, sino un abogado que es el actual representante de la parte querellante. Yo lo decía también ayer, que la verdad que me genera mucha pena por los chicos, por los chicos Telechea. No, creo que somos contemporáneos con Mariana, me imagino, porque creo que es la más grande o uno de ellos. No tuve la posibilidad de conocerlos. Jamás tuve nada contra ellos. Jamás nosotros las defensas tuvimos, sino que fue un ataque constante, una mirada siempre amenazante, como si fueran dueños de la verdad. Y el problema acá es que siempre ellos, a mi modo de ver, fueron engañados y seducidos con esta hipótesis que vos recién preguntabas, o Eduardo creo que decía, esto llegó con la misma carga probatoria, surgió con la misma carga probatoria, llegó al juzgado federal, en el juzgado federal no había nada, se fueron a Mendoza, sacaron la causa de provincia, que nunca hubo nada, se fueron a Mendoza y con las mismas pruebas, una cámara federal de Mendoza dijo, bueno, vayan a juicio, investiguenlo. Yo siempre cito el ejemplo de dos personas. Ayer estaba, que una de ellas particularmente me conmovió, que era el chico Cortés Páez, uno de los acusados. Ese chico sufrió pena de prisión efectiva, o sea, sufrió prisión preventiva. Es decir, efectivamente estuvo en la cárcel por esta causa. Lo contó en el juicio. Sufrió las consecuencias de la cárcel, ¿no? Y ese chico estuvo vinculado por esta aventura jurídica del abogado querellante. ¿Por qué? Porque este chico en un momento contó que él lo que quería era plata. Y contó una hipótesis. Porque necesitaba esa plata de la recompensa que se ofrecía. En realidad quería sacarles plata. Se lo dijo al tribunal, se lo dijo a la parte querellante y se puso a disposición de que le preguntaran lo que quisieran.
Y ese chico contó por qué había sido esa situación y también contó algo que fue para nosotros fundamental. Él hizo un croquis. Y en ese croquis, que estaba hecho en un papel, contó que uno de los hijos de Telechea, a quien él le dio nombres, los anotó en un costadito de ese croquis. Esos nombres que él le dio, los dio en juicio. Y eran bien distintos a los de los imputados. Dice, yo los nombres que les di eran de personas, creo que eran 2 oficiales de policía con quien él había tenido algunos inconvenientes por la intención de molestarles la vida, nada más. Sin embargo, a juicio apareció un pelito donde había un apellido Moyano, apellidos cercanos a ellos, y este chico dijo, yo eso no lo escribí, y no fueron los nombres. Toda la causa fue armada de esta manera y contando con la venia de la universidad que fue apoyando a cada una de las hipótesis que ellos armaron. Y fíjate qué llamativo que es esto. Porque da la casualidad que los 2 abogados querellantes formaron parte en su momento de la propia mutual y formaron parte también, creo que actualmente son los asesores jurídicos, asesores letrados de la mutual, y forman parte también de algunas de las carreras y están vinculados con la Universidad Nacional de San Juan. Yo me acuerdo, antes de entrar en la causa, la radio de la universidad, prácticamente era la causa Telechea y el resto de la programación. Así se fue minando la cabeza y la conciencia de la gente. Hoy la gente dice la misma pregunta por la que él reaccionó como reaccionó. Y con esto contesto tu pregunta, cuando habla de la prueba. La gente que piensa, la gente dice, pero hay prueba. El periodista hoy decía, hay prueba suficiente, hay un hombre que desapareció, pero eso no prueba que ellos sean responsables. Que una persona esté desaparecida no implica que los 10 que estuvieron ahí sean los responsables. ¿Vos sabés por qué están ellos vinculados? ¿Por qué? Yo te voy a explicar el por qué, para que se entienda de una vez por todas. Porque ellos lo denunciaron a su padre. Porque ayer en la sentencia, ya se sabía de hace muchos años, pero ayer en la sentencia quedó claro que quien había o presuntamente habría defraudado a la mutual, que fue lo que ellos descubrieron, lo que ellos denunciaron, era el ingeniero Telechea. A raíz de eso, la única hipótesis que hubo y la única prueba que hubo contra ellos fueron los testimonios de la familia, de los amigos del grupo Todos por Raúl y de personas cercanas a la familia. Todos se confabularon en decir lo mismo. No, sí, mi papá me contó en una oportunidad que tenía problemas con la mutual. No lo probaron. A mi papá lo habían amenazado. Dijo tal persona que lo habían amenazado. No lo probaron. Mi papá era una persona honesta. Todos los testimonios que escuchamos jamás giraron sobre el delito que se investigaba, que era la desaparición forzada. Todos los testimonios fueron orientados a no, mi papá no puede haber robado porque, o no puede haber cometido ningún delito porque era una excelente persona, un excelente profesional y era querido por todo el mundo. Como si eso fuera suficiente como para no cometer los delitos que de hecho, quiero aclararlo a esto, porque no es que ayer el tribunal dijo que el ingeniero Telechea ha cometido delitos. El tribunal reconoció una sentencia ya hoy, porque es una resolución de mérito que quedó firme, en la que el juez Lanciani hace muchos años atrás, resolviendo la situación procesal de ellos, a quienes los sobresee, es decir, decide que no tienen responsabilidad sobre la presunta maniobra que otras mutualistas les habían endilgado, que era la defraudación a la mutual. Y en esa misma resolución, por el hecho de no estar presente el ingeniero Telechea, porque ya estaba ausente, te quiero decir algo, estaba prófugo. Y fue una resolución judicial la que lo declaró prófugo. No fue Oro, no fue Moyano, no fue del Castillo. Una resolución de un juez lo declaró prófugo. Y él ya estaba prófugo. Entonces el juez obviamente no podía resolver su situación procesal porque no había tenido la garantía de defensa, de poder defenderse en juicio. Pero no obstante, muy inteligentemente el doctor Lanciani dijo lo siguiente: estas maniobras que se han descubierto con prueba pericial, prueba material objetiva, en estos últimos tiempos me he cansado de repetirlo, prueba material objetiva existente en la causa, se acredita que la mutual sufrió un perjuicio y que muy probablemente su autor haya sido Telechea. ¿Por qué? Porque las maniobras, el único beneficiario de esas maniobras era el ingeniero Telechea. Entonces,
cuando vos preguntás cuál es la prueba que tuvieron para vincularlo o por qué llegaron a juicio así, llegaron por la gran campaña mediática, por la solidaridad de la gente que siempre se solidariza con cuando ve presuntas víctimas, porque veían 3 chicos llorando diciendo que a su papá lo habían desaparecido. Fueron realmente muy hostiles. Ellos te estaban contando algo. Ayer, creo que en uno de los medios lo han retratado, cuando baja el doctor Chervín, defensor oficial, que es un defensor, igual que yo, somos abogados, nosotros vamos a cumplir nuestra tarea. No estamos vinculados ni sentimentalmente ni emocionalmente con cada uno de los clientes. Vamos a cumplir nuestra tarea. Nosotros nos llamamos para defender, que es el caso. Ellos lo llamaron para acusar. ¿Bien? Iba bajando el doctor Chervín las escaleras, lo empujaron, lo insultaron, le dijeron nazi, a él que para colmo es judío. Nazi, asesino. Lo empujaron, se ve cómo lo empujan. Los fanáticos de la verdad y de la ellos se llenaron la boca con esto. Y bueno, ¿y por qué te digo esto? ¿Sabes quiénes eran? Todas personas pertenecientes a grupos de la Universidad Nacional de San Juan, los que estaban ayer protestando con remeras rojas e insultando y amenazando a, vaya a saber a quién, me imagino que a ellos, que donde vayan los iremos a buscar. Esa es la sociedad, eso es parte de la sociedad. Pero la sociedad tiene que saber de una vez por todas que el hecho de que se impute a una persona y llegue a un juicio, y en el juicio, como vos dijiste ahí, y en eso te voy a hacer una pequeña corrección, en esta instancia no se puede dictar falta de mérito. ¿Es condena o es absolución? Ahora, la absolución puede ser por el beneficio de la duda y puede ser por un tribunal dividido, fíjate. El tribunal, cualquiera de los miembros del tribunal, uno de los miembros del tribunal puede opinar lo contrario, opinar por una condena, y los otros 2 miembros opinar por una absolución. Esa absolución puede ser lisa y llana, que es la que se ha dictado en favor de ellos, o por el beneficio de la duda, que es cuando la prueba existente al tribunal no le sirve porque no logra darle la certeza definitiva que tiene que tener para entender que son culpables. Pero no obstante, tampoco está convencido del todo. Entonces, el beneficio de la duda, que es una garantía constitucional, se impone en eso y lo deben dictar así. La sentencia de ellos, la sentencia de esta causa fue que no existió el delito de desaparición forzada. Usted tiene una cuestión más técnica que no viene al caso explicarla. Pero no existió el delito y en consecuencia ellos son absolutamente inocentes. Hubo una ausencia de pruebas. Estas personas llegaron por la presión mediática, porque inclusive hasta un juez lo dijo, que no quiso ir a una entrevista, porque hablar de Telechea era convertirse en el demonio. Ellos demonizaron a la Mutual, demonizaron a los abogados y demonizaron a hasta periodistas, a cada persona que ha osado contradecirlos. Les pregunto a ustedes, ya conteste el que quiere. ¿Se metió la política acá? La política partidaria, partido o institucional, ¿se metió en esta causa? Al menos yo no lo he vivido así, de ese modo, pero sí hubo algunas intencionalidades y usos de políticos de la causa. Y se notaba. Yo analizo el discurso político como el discurso social. Y en la universidad sí se ha utilizado mucho esta causa para hacer política, dentro de la universidad, sobre todo. Hay quienes se sienten dueños de la verdad en la vida política, institucional, de todos los ámbitos. En la universidad no escapa a eso, y eso que dice él recién, yo conozco a muchos de los protagonistas de esto. Es decir, no quieren escuchar otra razón, y lo único que sirve es su razón. Entonces necesitan victimizar a alguien que supuestamente tiene poder. Nosotros ha quedado absolutamente demostrado en el juicio que no teníamos ningún tipo de poder. Nosotros hemos conocido cosas del proceso recién dentro del juicio, porque nos han sido negadas esas cosas durante muchos años. Muchas cosas se nos han sido negadas, no las hemos podido conocer nosotros acabadamente, y hemos llegado así al juicio. Es decir, ha habido una intencionalidad política, sin duda, y lo hay en tanto en la acusación, concretamente en la acusación, tanto de la Fiscalía como de la querella, direccionaron la acusación a la participación
que pudiera tener yo particularmente en el gobierno de José Luis Gioja o en el apoyo de la campaña de José Luis Gioja en el 2003. Esa intencionalidad siempre estuvo. Lo que pasa es que no se animan tampoco a desandar el camino de probar eso. No se animan, como no se animan. Es decir, ha sido una invocación a la fe. La causa ha sido una invocación a la fe. A decir, nosotros creemos tal cosa, todos los demás tienen que creer. Totalmente. Todos los demás tienen que creer lo que nosotros creemos, porque nosotros somos superiores moralmente. ¿A quién son superiores moralmente? ¿A quién? Si nosotros conocemos el pédrigue de la mayoría de los que estaban allá afuera, de la mayoría de los que han impulsado, desde algunos lugares ocultos, han impulsado esta acusación. Los conocemos porque tenemos vida política y vida social. No se han animado a poner la cara, pero sí se han manejado ocultamente. Lo importante de ayer es que el tribunal se ha abstraído de esa situación, porque por fin, como lo dije al principio, alguien se animó a ponerle freno a esto, desde el lugar que tiene que ponerle freno, desde el Estado, desde la justicia, porque venía avanzando y lo dejaban. Entonces vamos, lo acompañemos, porque lo dijo Mariana Telechea antes de comenzar el juicio, en un reportaje. Nosotros hemos llegado hasta acá por la presión social y mediática que hemos ejercido y la presión a la justicia. Lo dijo ella. Todas las invocaciones que han hecho durante todo este proceso, durante estos 20 años, ellos creían una cosa los primeros días de que el padre desapareció. Ellos creían una cosa que no tenía que ver con nosotros al principio y empezaron a tejer distintas cosas. Tales así que ayer, por ejemplo, queda claro que, por ejemplo, Gonzalo Telechea, respecto de la actuación de la policía en diciembre del 2004, 2 meses y medio, él declara que la policía estaba actuando bien y que tenía una muy buena relación con Mario León. Ellos han tenido una persona del grupo Todos por Raúl, concuñado de Raúl Telechea, destacado en la policía todo el tiempo para tener relación policial del grupo. Y otra persona que dijo en el juicio, también integrante del grupo Todos por Raúl, concuñado de Raúl Telechea, dijo que él tenía reuniones semanales con el juez. ¿Qué protección me hablan? Si la causa la llevaban ellos, la causa iba para donde ellos querían. ¿De qué protección hablan? Te pregunto, Doro, lo mismo. Sí, ¿se metió la política en el medio acá? Sí, yo creo que sí, coincido 100% de lo que acaba de decir Luis. Creo que hay un grupo de quienes hacen política dentro de la universidad que aprovecharon esta situación para alcanzar algunos cargos dentro del Poder Ejecutivo de la universidad, en algunos decanatos incluso, pero algunas instituciones parauniversitarias, particularmente la Mutual, después fueron ocupando cargos y se fueron presentando en lista con mayores o mejores o peores resultados electorales, pero sí aprovecharon esta situación. Y siempre el que encabezaba en primero o segundo término de la lista eran personas vinculadas con el grupo Todos por Raúl, pero además después ocupaban los cargos y usaban como estandarte la lucha de la defensa de los derechos humanos, la desaparición de Raúl Telechea, qué sé yo, para ocupar cargos. Yo creo que la universidad o las personas que hacen política dentro de la universidad aprovecharon esto e involucraron esta situación. Incluso atentaron contra lo que decía recién el doctor Marcelo Fernández, que cuando vos decías, te oponías en algún comentario a los dichos de ellos, eras literalmente atacados. Eran literalmente atacados. Y dentro del ámbito de la política también se daban. Recuerdo personas que no eran del grupo Todos por Raúl y que querían participar lícitamente en alguna elección de alguna institución parauniversitaria, que eran evidentemente y directamente eran relacionados con nosotros. Entonces, habían grupos que querían presentarse con una lista lícita en una elección de la Mutual y decían, no, estos son moyanistas, son del grupo de Moyano, Oro, del Castillo, y indirectamente lo vinculaban con nosotros, aunque no lo fuesen, Gastón. Pero, y si no te digo si hacían alguna manifestación a favor de una verdad objetiva de la causa. No te estoy diciendo a favor nuestro, estoy diciendo a favor de una verdad objetiva de la causa. Eran llanamente fulminados, con un respaldo político desde la universidad. Yo me recuerdo cuando causa ocurrió, al poco tiempo
como directivos de la Mutual, fuimos invitados a la asunción del entonces rector de la universidad, que era el ingeniero Kugen. Estaba enarbolada la asunción del ingeniero Kugen por el grupo Todos por Raúl. Enarbolada porque habían banderas, porque estaban ellos con remeras, con pancartas. Bueno, pero Gastón, de todos modos yo pido a la sociedad de San Juan y a los medios de comunicación, que son comunicadores y formadores de opiniones, que se remitan a ver las audiencias del juicio. No estoy pidiendo que vean 3 años de juicio de audiencias. Hay algunas que son muy puntuales. Las demás, hay algunas que son absolutamente intrascendentes por la calidad de los testimonios que se brindaron. No estoy hablando de las personas, que no se vaya a malinterpretar. De los testimonios. Había gente que fue y decía, usted hizo la vigilancia en el lugar donde Telechea tenía el departamento. Sí, pero ¿sabés qué? Sí, a partir del 2007, 3 años posteriores. Esa calidad de testigo hemos tenido en algunas audiencias. Por eso te digo, si vos entras a la plataforma de YouTube, porque lo dijo ayer la presidenta del tribunal, va a estar... todavía va a estar todo el proceso, el juicio particularmente, va a estar en la plataforma de YouTube. Hay algunas audiencias que son muy puntuales, las indagatorias nuestras, hay unas que son vitales, que son cuando va a declarar el doctor Jacinto Gil, Eduardo Jacinto Gil, cuando va a declarar el doctor Zavalla Pringles, que era el juez, el doctor Lanciani. Bueno, esas declaraciones son las importantes, las indagatorias nuestras, cuando realmente a mí me tocó en mi momento de la indagatoria, justamente, oportunamente, yo tenía unos elementos probatorios que aportar, que eran las órdenes firmadas por el Raúl Telechea con un original de la impresora, del sistema, donde él hacía la maniobra que nosotros determinamos como fraudulenta, donde él cambiaba las fechas en el sistema para que no te vinieran en el próximo resumen y no fuera descontada, qué sé yo. Bueno, en la indagatoria mía, y no porque quiera protagonizar ninguna escena, no me interesa, menos con el fallo de ayer, pero lo que yo te quiero decir es que ahí hay realmente una prueba objetiva aportada a la causa. Esas son las audiencias que tienen que ver. Simplemente, no te estoy diciendo que vean 3 años de audiencia. Hay algunas que son muy puntuales, que están en la plataforma de YouTube, se puede ver, y si no, simplemente, Gastón, que la gente se remita a leer el fallo. Está en el Tiempo de San Juan, desarrollado el fallo del tribunal, en el Diario de Cuyo también está desarrollado, punto por punto, por el cual el tribunal tomó la decisión que tomó. Nada más, tenés que dedicarte a leer. No me crean a mí, no le crean a Moyano y no le crean al doctor Fernández Valdés con el prestigio que tiene como abogado penalista, pero de última no le crean. Bueno, vayan y vean y hagan una opinión objetiva de lo que ha ocurrido. Eso es lo que yo pretendo que la sociedad de San Juan entienda, porque es muy fácil acusar. Es muy fácil acusar sin tener una valoración objetiva de las cosas. Solo por lo que escucharon por algunos medios, a voces de ellos, por supuesto, que es lo que instaló la familia, que bien lo aclaró Marcelo, no voy a repetir porque además lo dejó clarísimo. Pero lo que yo quiero invitar a la gente de San Juan, que no me crea a mí, que no le crea a Moyano, que no le crea a Fernández Valdés, pero que vaya y haga una opinión objetiva a partir de lo que realmente ocurrió. Porque mira, yo digo, ayer lo golpearon físicamente al doctor Esteban Chervín, qué sé yo, como si él fuera el responsable de cómo le mintió a la gente. Yo te digo que en realidad el que les ha mentido a ellos es su representante, que él cumplió la función de querellante. Él se dedicó taxativamente a mentirles a ustedes, porque en las audiencias ocurría una cosa y él salía en los medios a decir exactamente lo contrario de lo que ha ocurrido y, por supuesto, llevando a su teoría, a su fábula. Para condicionar la opinión pública. Les ha mentido a ustedes, les ha mentido a la sociedad y les ha mentido a la familia Telechea. Permitime que te agregue ahí que tiene relación con lo que te decía recién de la universidad. Justamente durante todo el juicio hubo una periodista que no sé si estaba acreditada, la verdad, nosotros pedimos acreditación en un momento al tribunal y esta persona creo que desapareció, ¿no? Pero sí, era una persona que estaba, creo que tenía vinculación con la radio y la universidad. Y lo que dice Eduardo es puntual. Habían declaraciones testimoniales que eran contundentes, que
declaraciones testimoniales que eran prácticamente para decir, cerremos todo, vámonos, acá acaban de darse cuenta que acá no hubo delito. Se desfiguraba la verdad por parte del querellante, se las pasaba porque lo entrevistaban a él, y esa periodista se encargaba de pasarla a todos los medios, porque todos los medios repetían lo mismo que habían dicho. Nos encontramos con eso, nos encontramos con que nos cerraron el micrófono. Hasta la semana en la que, fíjate, hay un diario online en el que un periodista saca con letras grandes una supuesta contestación del fiscal en su réplica a mí, tratándome de que yo había cometido una falta ética, de que era un déficit en el ejercicio de la defensa, que había tratado de engañar al tribunal. Conociéndolo al periodista le digo, dame la palabra, porque no es lo que estás diciendo, no es lo que ha ocurrido. No, ya te vamos a dar la palabra cuando te toque a vos. Todavía estoy esperando que me den la palabra. Nadie se enteró. Sí se enteraron que el fiscal dijo eso, pero no se enteraron lo que yo le contesté, que es de lo que se hace eco el tribunal. Pero no se hace eco porque yo lo diga, ¿bien? Sino porque es lo que corresponde. Mira, si vos le preguntás a cualquier persona hoy en la sociedad qué opina de esta causa, te va a decir que ellos, y tiene que ver con la pregunta de la política, que ellos están vinculados, que la sentencia es falsa, que acá no hay justicia, que esta es la justicia que tiene, que el tribunal está comprado, que está el poder en el medio. Es lo primero que dicen. Quienes instalaron el poder, como dijo Luis, como dijo Eduardo, fueron ellos. Quienes instalaron la hipótesis de que había un fraude en la Mutual, que ellos eran los autores de extraer un dinero para una campaña de Gioja, fueron ellos. En los alegatos, les dije, tuvimos que estar todo el juicio. ¿Trajeron una prueba? Vinieron acá y sentaron ¿por qué no trajeron a Gioja? Si supuestamente Gioja estaba vinculado como el cabecilla, porque era prácticamente la cabeza pensante, la persona que tenía que había, digamos, encargado esta supuesta desaparición para que no se conociera qué fondos de la Mutual iban a parar a su campaña. Esa fue la hipótesis que instaló la familia a través de sus representantes. ¿Bien? En el juicio nos enteramos que Gioja se había puesto, porque hay una escucha, Gioja se había puesto en contacto con la mamá de los chicos Telechea poniéndose a disposición. Hablando Gioja con la mamá de los chicos Telechea. Eso se escuchó en el juicio. Fíjate otra cosa. Nadie lo dijo. Otra cosa, el poder. ¿Sabés quién motorizó la denuncia contra ellos? Un ministro. Pariente de ellos. El ministro Rosales. Lo dijeron en el juicio. Lo dijeron ellos. Sí. En la sentencia Se dijo eso. O sea, un funcionario de... Rosales trabajaba conmigo, era mi superior. Y él, al día siguiente de que la supuesta desaparición o cuando no lo encontraban, él ya tenía la información y sabía que a Raúl no lo encontraban. Yo no lo sabía. No tenía ni idea de esa situación. Y él se comunica con el ministro de Gobierno. Y desde ahí van a hacer la denuncia en la policía. Ese es el nivel de protección que tenía yo. Yo no tenía ningún nivel de protección, de ninguna manera. Y ese es el poder. Tenido un nivel de protección que ellos alegan, no hubiéramos estado... No hubiésemos llegado a juicio, jamás. Claro, es absurdo, no hubiesen llegado al juicio. ¿Qué necesidad tenían de llegar al juicio si ellos tenían la protección? Pero lo peor de todo, Gastón, es que, como te digo, no se puede acusar livianamente, no solamente como han hecho con ellos. Acusar a un exgobernador. ¿Por qué no fue el fiscal y por qué no fue el querellante que le habían dado tanta cancha para moverse? Y lo citaron, mínimamente como para conocer si sabía algo de toda esta situación. ¿Por qué no requirieron que lo investigaran a Gioja? Ustedes me van a decir, no, porque es poderoso. No, señor, porque la Fiscalía nunca avaló esa tesis. No escuché nunca al doctor Maldonado, que fue quien estuvo al final, ¿no? Porque esta causa comenzó con otro fiscal, que fue el que avanzó con todo esto, que fue y le hizo lugar a todo, y cada cosa que pedía el querellante se le hacía lugar. Y no hubo un solo acto, una medida judicial solicitada por la Fiscalía. Todo lo movilizó el querellante, el abogado querellante. Les dieron un poder gracias a esa presión en los jueces, en la prensa. Les dieron un poder que los ensoberbeció y hoy están ensoberbecidos. Ayer escuchaba a los hijos de Telechea que durante todo el juicio hablaron del tribunal como un excelente tribunal, que es lo que es. Porque son excelentes profesionales y una calidad humana tremenda. Lo destacaron,
Pero sin embargo ayer, como no le gustó el resultado, ya son juezas que no estuvieron a la altura, que no leyeron la causa. Se han animado a decir este chico Gonzalo, a salir a decir que no leyeron la causa. Que son mediocres, dijo. Que son mediocres. Un análisis jurídico de una persona que no tiene idea de lo que está hablando. Te hablo con esta vehemencia porque la verdad que te da bronca. Vos hoy escuchás a cualquiera en la sociedad que te dice, no, ellos son los asesinos. ¿Por qué? Y porque la familia lo dice. ¿Y la prueba? Ah, no, pero es que está metido el poder. ¿Por qué? Porque la familia lo dice. Nada más. Pero además, Marcelito, hay una breve interrupción ahí sobre la instalación de las mentiras. A todo el mundo le hicieron creer y le dijeron durante muchos años de que Telechea había sido sobreseído en la causa de la denuncia que le habíamos hecho nosotros. No puede ser sobreseído porque él estaba ausente. No estaba presente. Lo dijo el juez Zavala Pringles delante del tribunal donde fue citado para aclarar esta situación, que él lo sobreseyó para que apareciera como un acto humanitario, para que apareciera, no porque hubiese probado que fuese inocente. No fue por eso, sino por un acto humanitario para que apareciera, porque entendía que de esa manera... Prevaleció el juez en su momento la posibilidad que tomando esta decisión apareciera a pesar de un delito que se podía demostrar. ¿Está bien? Entonces el juez lo dijo el juez, o sea, por eso digo que hay algunas audiencias que son muy puntuales, como por ejemplo la audiencia donde participa como testigo el ex juez Zavalla Pringles, ya creo que está jubilado. Entonces, él dice que él prevalece la presencia de Telechea, la posibilidad de que vuelva, siempre lo buscó y lo pensó como persona viva, que vuelva a presentarse por encima de la comisión de un delito. O sea, él minimizó la posible comisión de un delito en función de que el tipo apareciera. Por eso lo sobreseyó. Además de que fue un proceso, una decisión que, como lo hemos hablado muchas veces con el doctor Marcelo Fernández, fue una aberración procesal en el contenido. Pasaron de la denuncia a un sobreseimiento y el proceso, el hecho concatenado de actos jurídicos que tienen que ocurrir, no ocurrió. Entonces, bueno, además de que fue una aberración procesal, pero el hombre se justificó porque lo hizo. Pero fue contundente. Ojo, eso no lo dijo ni Moyano, ni Fernández, ni Oro. Lo dijo para que se entienda, antes de un auto de procesamiento, antes de dictar una falta de mérito, que es la decisión que te aparta momentáneamente hasta que parezca alguna prueba, o antes de un sobreseimiento, que es la que te desvincula, la persona tiene que ser indagada. Es decir, tiene que estar sentada frente al juez y poder ejercer el acto material y el acto de defensa, por naturaleza, que es la indagatoria. Telechea no pudo ser indagado porque ya no estaba. Por eso es que el juez lo declara prófugo. Y eso que te explica él dictó un sobreseimiento con la sola finalidad, el solo objetivo de que si se enteraba y estaba escondido por ahí, porque como estaba declarado prófugo, que apareciera. Lo dijeron todos, lo dijo Zavalla Pringles, lo dijo cada uno de los jueces, pero nos llamó la atención y esa es una de las audiencias que el que esté interesado la tiene que ver. Actualmente ahí tenemos una primer subjefa de policía, creo que de la provincia, ¿no? La mujer, sí, ¿no? Comisaria Cintia Álamo. Comisaria Cintia Álamo. O sea, llegó por mérito, es una profesional destacada y llegó por mérito. Primer mujer que llega a ese puesto. Ella fue parte en determinado momento de la investigación. Fue citada, creo que por la familia a juicio. Sí. Se sentó. Encumbradísima, según el querellante. Sí, encumbradísima. Esas fueron las palabras del querellante antes de presentarla. Y empezó a explicar en qué había consistido la investigación. Pero claro, todo lo que dijo iba en contra de la hipótesis que ellos querían instalar. A partir de ahí la empezaron a atacar en el mismo juicio. Obviamente que no pudieron mover su relato un céntimo. Y su relato quedó tan claro. Y ella dijo algo que a nosotros nos llamó la atención. Dijo, que fue corroborando lo que dijo Lanciani y lo que dijo Zavalla Pringles. Lo queríamos encontrar. Porque ellos dicen, no, investigaron las otras hipótesis. Ella dijo, se investigaron todas las hipótesis. Hasta apareció una mujer con una vidente con un péndulo. También fueron a investigarlo. Investigaron todo. Porque la necesidad que teníamos era que apareciera. Con vida. Y si no con vida, pero que apareciera. Marcelito, además, permíteme que agregue una cosa, Gastón, y ya con esto cierro la parte
de la participación de Zavalla Pringles, que tiene que ver con esto, y si no que me corrija Marcelo, la persona que rotuló esa actitud del doctor Zavalla Pringles como una aberración procesal fue el doctor Fernando Castro. ¿Sabes cuál era la función que cumplía el doctor Fernando Castro en el momento que lo dijo? Abogado de los Telechea. Él dijo que esa decisión que tomó el doctor Zavalla Pringles, el doctor Fernando Castro, uno de los abogados penalistas más prestigiosos de la provincia, dijo que él rotuló esa actitud o esa decisión como una aberración procesal. Y lo hizo en la sala, en el debate, adelante de un tribunal. O sea, lo dijo el juez Jacinto Gil, lo dijo el juez Lanciani, lo dijo el juez Zavalla Pringles, lo dijo el abogado de ellos en los comienzos. Lo que pasa es que obviamente después de que cada uno que no cumplía con su teoría infundada y alocada, era literalmente reemplazado. Así le pasó al doctor Fernando Castro, le pasó al doctor Busto, quien no les llevaba la punta era literal, hasta que encontraron un delirante igual que ellos que les llevó la corriente en esto, en este tema, ¿no? Me pongo tirano. Sí. No, yo no el tiempo. No tengo más. Nos recontraexcedimos. Fue una charla y yo estaba más de escucha que otra cosa. Porque me parece que haciendo honor a los principios básicos del periodismo, todas las voces deben escucharse. Más el sistema democrático en el que estamos. Nos guste o no nos guste. Es muy probable que por esta entrevista un sector de la sociedad mañana me putee. ¿Está claro? ¿Está claro? Me pasó a mí ayer. No. A ustedes lo vienen puteando un sector de la población. Bueno, a mí, por ejercer el periodismo, es muy probable que me puteen. Invítalos a ver las audiencias. A ver, no voy a entrar en esa. La gente se tiene que expresar. Perfecto, es mi función, perfecto. Que se entenderá, no se entenderá. Ya estamos claros. Pero he estado en posición de escucha, ¿sí? Porque, volviendo al principio, 21 años le mando esta causa. Es muchísimo tiempo. No es algo poco común, no único, poco común. Y tratamos de resumirla en lo que se pudo en el tiempo. La verdad que ha quedado mucho, sí, pero no es para más. Y les agradezco que hayan aceptado el desafío de venir a plantear esta charla de esta manera, para conocer realmente la parte ya personal de ustedes y realmente el sentimiento después de 21 años. Te agradecemos mucho. Gracias por venir. Yo sé del tiempo, lo entiendo perfectamente, pero a mí me gustaría que me dieran la oportunidad de que me hagas la pregunta que me hizo el periodista, creo que fue del Canal 13, el que me hizo ayer, que me encontró justo en un momento muy efusivo. Entonces, si vos me preguntás ya, ahora que estoy más calmo, más mesurado, con el sentimiento agradable que se siente después de haber recibido el fallo de ayer, si vos me preguntás qué pasó con Telechea o si me interesa lo que me pasó con Telechea, yo te digo, mira, el orden de prioridades de mi vida ha cambiado. Hace mucho que ha cambiado. Mi orden de prioridad fue demostrar a través de mis representantes que no fue desaparición forzada y en caso de que hubiese sido, que yo no tuve responsabilidad. Esa fue mi prioridad, ¿me entendés? Y proteger a mi familia, no saber qué pasó con Telechea, eso no es mi prioridad en la vida. Me gustaría saberlo por una cuestión de curiosidad, pero no porque sea mi prioridad. Y no me considero una persona inhumana por no interesarme si Telechea está con vida o está muerto, o si come o duerme en una cama calentita. La verdad que no es mi prioridad en la vida. Eso es lo que yo quiero manifestar ahora que estoy con otra mesura, te diría. Ayer fue una cuestión muy particular que la expliqué al principio de mi charla. Pero mi prioridad en la vida hoy fue esto que hemos logrado ayer. Vienen otras instancias que seguramente van a tener un resultado similar. Estamos convencidos de que así va a ser, pero mi prioridad pasa por otro lado. Mi prioridad no es en mi vida saber qué pasó con Telechea. No es tu prioridad ni tu función. Ni mi Ayer función. el tribunal lo dejó claro. La función que tienen hoy el Ministerio Público Fiscal es la que debe haber tenido todo este tiempo. Investigar realmente qué pasó con Telechea y no quedarse con una hipótesis.
Gracias por venir. Gracias, Gastón. Gracias, muy Gastón. amable. Sí, gracias por venir. Y gracias a ustedes por estar allí una vez más, acá los miércoles en Esco lo que hay. Nos excedimos, llega una vez más, ya listo, yo no renuevo contrato, ya lo sé, me van a echar de este canal porque no cumplo con los horarios, entonces tienen todo el derecho y tienen razón. Así que gracias a la gente del canal por bancar la extensión del horario. Y gracias a ustedes que han estado del otro lado compartiendo y escuchando parte de lo que entiendo es parte de la historia de la provincia de San Juan. Es parte de la historia. La historia tiene esto, está compuesta por muchos hechos. Bueno, este es uno de los hechos que contemporáneo en los últimos 21 años llegó a una instancia, no definitiva, por lo que acaban de decir ellos, va a haber otras instancias de apelación, pero llegó a una instancia de sentencia después de 21 años. Gracias por haber estado compartiendo un miércoles más aquí con nosotros. Nos reencontraremos cuando el próximo miércoles, aquí en Canal 13 a partir de las 21 horas. Creo que el domingo nos vamos a encontrar. Ahí me han pedido que venga, porque tenemos elecciones. Creo que el domingo vamos a estar en la mañana acá, así que nos reencontraremos el domingo y si no, el miércoles que viene. Buen final de jornada y recuerden, pasen la vida con quienes les hacen bien. Chao.